Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Melissa Hernández Morales, pertenezco a la carrera de Psicología Clínica en la Universidad de Regional Región 2. El primer tema que les voy a hablar es sobre la conquista en Guatemala. La conquista en Guatemala. La conflicto en Guatemala fue un conflicto de parte del territorio maya que no fue de carácter inmediato, fue muy prolongado y llevó varios siglos para su integración y materialización de nuevas ideas de religión, economía, administración de impuestos y de propiedad privada. Sus alianzas, es decir, que fue un proceso de integración social, económico, religioso y de pensamiento, que se logró también por medio de colonizaciones de españoles con algunos de grupos étnicos que peleaban entre sí por la hegemonía territorial. El ejemplo más emblemático es del pueblo cachiquel, quienes enviaron delegados a Tenochtitlán, México, para hacer el conocimiento de Hernán Cortés. Su conocimiento a cambio de prestar su ayuda militar para derrotar a los cachiqueles. Para muchas personas, la alianza entre cachiqueles y españoles no debe ser de considerar como una traición por parte de los señoríos, entendiéndola como una estrategia militar con atributos muy caros a los pueblos, además que eran grupos antagónicos. Una de sus principales fue la Iglesia, la acción misionaria cristiana que acompañó al ejército invasor y sobrevive hasta el presente, es el que dio el sentido de la guerra santa o justa guerra, la cual se convirtió primero en la conquista violenta y posteriormente en la conquista pacífica. La Iglesia tuvo la función moderada de la estructura social colonial y se encargó de elaborar y mantener la ideología justificadora del sistema opresor. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre la colonización en Guatemala. La colonización de Guatemala. La conquista de Guatemala significó el desaparecimiento parcial o total de muchos pueblos indígenas, su forma de vida, su religión, causando un gran cambio en estas sociedades. La necesidad, por parte de los conquistadores españoles, de obtener la mayor cantidad de ganancias de la conquista causó que se utilizara cualquier medio por realizar ese fin. La corona española impuso desde el principio un fuerte sistema de monopolio comercio. Ninguna provincia americana podía comerciar con otra potencia que no fuera España. Se estaba en la época del mercantilismo, donde la comunicación de oro y plata era primordial, así como la protección de la industria y el comercio nacional, otorgando así monopolios y creando un mercado cerrado en las colonias donde no permite a otro estado de participar de la riqueza americana. En las ciudades se concentró la población que tenía el poder económico, político y social, los criollos, es decir, conquistadores, primeros pobladores de españoles y sus descendientes, y pocos funcionarios de la monarquía, familiares y séquitos. Finalmente, españoles que llegaron luego en la época colonial. Hacia las ciudades fluían los encargamentos de productos de toda clase provenientes de los pueblos indígenas que se formaban de las propias haciendas, así como establecimientos ganaderos y agrícolas pertenecientes a los criollos. Otro tema sería proceso de la independencia. La independencia trajo consigo de la liberación de las cargas fiscales y comerciales que soportaban las colonias. La carga fiscal consistía en tributos soberanos. La población indígena, cuyos excedentes enviaba la administración colonial a España, o sea, que eran las remesas indias. Es razonable suponer que la supresión del régimen colonial al eliminar la carga fiscal aumentaría el PIB latinoamericano. Sin embargo, para calcular la ganancia neta para América Latina, deberían ser tenido en cuenta también el aumento en los costos de administrar varias unidades políticas en lugar de una sola. Decía que la desintegración monetaria y fiscal que implicó la independencia a cabo de las amplias uniones monetarias y fiscales existentes contribuyó a la fragmentación política y se vio reflejada en gobiernos nacionales débiles y en crecientes costos de
transacción. La separación tuvo efectos negativos en términos de eficiencia económica. Los vínculos comerciales entre los mercados en el seno del Imperio Español a finales del siglo XIX y particularmente durante el siglo XVII y siglo XVIII. A medida que se eliminaban las restricciones al comercio, no existían conflictos bélicos y tenían lugar avances en la navegación de detuvo. Con la independencia y la transferenciación fiscales entre colonias fueron base del éxito del sistema colonial. Otro tema que les vengo a hablar es sobre el sector de la independencia. Decían que los criollos fueron hombres asustados, temorosos por la guerra de castas promovidas por la Revolución Francesa y la violenta contagiosa de Santo Domingo. En México la situación social era explosiva. Ministerio de Educación publica discursos patrióticos de Guatemala, editorial de... no me gusta. Otro tema que le vengo a hablar es sobre el sector colonial de la independencia. Los criollos fueron hombres asustados, temerosos por la guerra de castas promovidas por la Revolución Francesa y la violenta contagiosa de Santo Domingo. En México la situación social era explosiva. Tradicionalmente los criollos habían dependido de las autoridades españolas para su estabilidad y defensa. Sin embargo, los acontecimientos que se suscitaron en la península y la experiencia cercana les hicieron preocuparse de perder la confianza del gobierno español y empezar a poner en duda la voluntad española de defenderlos. El carácter conservador de la independencia se observa en muchos aspectos, todos ellos apuntaban hacia la continuidad de estructuras coloniales. El bando de Don Gobino Gaiza, el 17 de diciembre de 1821, destacó esa intención. La independencia proclamada y jurada el 15 del corriente es solo para no depender del gobierno de la península y poder hacer en nuestro suelo todo lo que antes solo podía hacer otros presidentes. Otro tema es la revolución del 1944. A mañana del 20 de octubre de 1944, la ciudad capital amaneció estremecida por un bombardeo que provenía del cuartel de la Guardia de Honor hacia los cuarteles de Matamoros y de San José. De madrugada, un grupo de estudiantes y militares jóvenes habían puesto en marcha una rebelión. Este era el último acto de proceso que se venía dando desde hacía varios meses. En junio de aquel año habían ocurrido diversas manifestaciones y demandadas sociales para lograr un cambio en situación política. Sus principales objetivos de la Revolución de 1944 fueron como parte del interés arévalo por la cultura y la educación. Podemos comprender su apoyo al surgimiento de bibliotecas y asociaciones culturales, de círculos de escritores, de revistas, entre otras. Mención especial merece la fundación de editorial del Ministerio de Educación Pública. Otro objetivo sería convertir en Guatemala en una nación dependiente y económica semicolonial en un país económicamente independiente. Transformar a Guatemala de un país atrasado y economía predominante feudal en un país capitalista y moderno. Hacer que esta transformación se llevara a cabo de tal manera que trajera consigo la mayor elevación posible del nivel de media de las grandes mayorías. Y otra es construcción de carreteras al Atlántico. El otro tema es conflictividad social en Guatemala. En pleno escenario de la Guerra Fría, Guatemala enarboló el estándar de una independencia política, va desarrollando su propio nacionalista y soberana, no obstante para la presión de Estados Unidos en la guerra de Corea. Si Arévalo no hubiera cruzado simpatía en el régimen estadounidense por su declarado nacionalismo, Jacobo Arbenz puso a hacer el dominio por ser atacado con la dependencia económica por Estados Unidos y la explotación interna. La clase alta se vio desplazada por el crecimiento económico y entonces Guatemala se convierte en un engrama en el cual tenía que acabar.
Conflicto armado interno y el acuerdo de paz. ¿Qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el enfrentamiento armado de más de 36 años. La negociación culminó con la firma de acuerdo de paz el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala. Espero les haya parecido muy interesante el video. Muchas gracias por su atención y estos son los principales temas que a mí me parecieron y mi principal punto de vista sobre los temas de recuperación de historia. Muchas gracias.